El monstruo del arroyo, capítulo 22, la última sorpresa. Cuando los dos oficiales de la patrulla antimonstruos entraron en la casa de Marily, Raúl y Marta supusieron que lo mejor era no resistirse. Confiaban en que más temprano que tarde las cosas se aclararían y además temían por la seguridad de su hija. Se tranquilizaron y decidieron esperar, aunque después de un rato con todos los periodistas gritando desde la calle, se sorprendieron de que la pequeña no saliera de su cuarto para ver lo que ocurría. Raúl tuvo un presentimiento. «Qué raro», le dijo a su esposa. «¿Cómo es que Marily no aparece? ¿Le pasará algo?» «Vamos a ver», le respondió Marta. Los dos oficiales se miraron entre sí. «No intenten nada raro», dijo el jefe. Marta y Raúl ni siquiera se molestaron en contestarle. Golpearon a la puerta del cuarto de la niña y entraron. Recién entonces comprendieron por qué Marily no aparecía. Ya hacía un buen rato que la niña se había ido. Entonces sí que no hubo palabras ni amenazas que los detuvieran. Sintiendo que su hija estaba en peligro, los dos médicos prácticamente pasaron por encima de los oficiales y salieron a la calle. Allí, los otros dos oficiales se vieron atropellados por el montón de periodistas que se abalanzaban sobre el matrimonio. Raúl, comprendiendo que no podrían pasar por entre la maraña de gente y cablerío, pidió silencio a los gritos y por fin logró que los periodistas se callaran. «Por favor», les gritó, «mi hija se fue de la casa, pero creo que sabemos a dónde. Acompáñennos, quizás nos puedan ayudar». De más está decir que los periodistas, ávidos de una noticia que justificara el largo viaje y la espera, corrieron a la par de los dos médicos, tropezando con los aparatos y los cables, tenaces como lo que eran cazadores persiguiendo a una presa que se les mostraba cada vez más esquiva. Así llegaron a la intendencia, guiados por Marta y Raúl. Encontraron el frente desierto del edificio y de pronto les llegaron los ruidos de la insólita batalla que se estaba desarrollando en el estacionamiento. Volvieron a correr y no pudieron ser más oportunos. Si hubieran llegado unos minutos más tarde, quizás se habrían encontrado con un grupo de niños derrotados, con un discurso del intendente y con la desagradable novedad de que el monstruo había desaparecido de los tepuales. Pero llegaron a tiempo, justo en el momento en el que el intendente se disponía a arrebatar al monstruo de las manos de Marily. Frente a las luces encendidas, los grabadores en funcionamiento y las miradas inquisidoras del periodismo, el intendente se sintió intimidado. Retrocedió un par de pasos, ensayó una sonrisa e intentó explicar. Algunos periodistas le hicieron caso, pero la mayoría dirigió sus miradas al extraño dúo parado junto a un auto. La pequeña niña que parecía indefensa y que sin embargo estaba defendiendo al alto monstruo que tenía tomado de la mano. Las luces los encandilaron. El ser se tapó la cara y gruñó. «Tranquilo», le dijo Marily. «Bajen las luces, por favor», pidió. Las luces fueron bajando. El monstruo se quitó las manos de la cara y miró hacia adelante. Un unánime «¡Oh!» tapó todos los ruidos del estacionamiento. «No lo puedo creer», murmuró una periodista. Marily miró a sus amigos que se habían acercado. «¿Vieron?», les dijo con una amplia sonrisa. «Yo les dije que no era un monstruo». Epílogo. Frente a las cámaras de la televisión, los periodistas de los distintos canales repetían palabras más, palabras menos, una idéntica noticia. «Así termina la historia del monstruo del arroyo», decía una periodista bajita. «Un caso insólito que será tapa de todos los diarios. Una aventura que empezó hace muchos años con un accidente que...». Y así, en efecto, terminó la historia de la bestia del arroyo y empezó otra historia. Muy, pero muy distinta, sin tantas aventuras, pero igualmente fantástica. Creo que ya es el momento de que yo, sí, yo, el que escribe, explique cómo es que sé tanto de la historia del monstruo. Es bien fácil de explicar, pues esta historia es mi historia, ya que yo soy, o mejor dicho, fui el monstruo. Como decía la periodista bajita, aquella noche la aventura empezó hace más de 20 años, con un acontecimiento policial, el secuestro de un matrimonio y su pequeño hijo. De ese matrimonio no se supo nada más, aunque yo no pierdo la esperanza de encontrarlos. Los raptores sufrieron un accidente automovilístico y el pequeño niño quedó abandonado en el casco en ruinas de la Margarita.
Quizás creyeron que estaba muerto o quizás fueron ellos los que murieron. Eso no lo sé y tal vez no lo sepa nunca. Lo cierto es que ese niño herido, asustado y solo creció en la estancia, mudo, porque aún no había aprendido a hablar y defendiéndose de los peligros con el instinto de un animal solitario. Cuando creció, tapado con cueros, peludo, sucio, barbudo, fue muy fácil confundirlo con un monstruo. De no haber sido por Marilí, por sus padres, por Pedro y los demás chicos, quizás hoy sería todavía un monstruo deambulando por los bosques de los tepuales. Pero la valentía de esa gente hizo que se supiera la verdad y que la historia cambiara. Muy poco después de la batalla del estacionamiento se presentó en los tepuales una de mis abuelas, que nunca había dejado de buscarme, y con ella recuperé mi esencia de ser humano y parte de mi familia. Aprendí a hablar, estudié y decidí un buen día contar mi historia que ya llega a su... Ahora vivo en Buenos Aires con mis abuelos. No dejo de visitar a mis amigos de los tepuales cada vez que puedo y por cierto debo aclarar que muchas cosas cambiaron en el pequeño pueblo. El intendente y sus colaboradores ya no están en sus cargos porque fueron obligados a renunciar y a presentarse ante la justicia para rendir cuentas. Es más, me ha escrito Marilí que su padre piensa presentarse como candidato a intendente en las próximas elecciones y parece que tiene muchas posibilidades de ganar. Yo, en tanto, continúo aprendiendo a vivir como un hombre, busco todavía a mis padres y gozo del cariño de mis queridos abuelos. Sé que fui un monstruo y que lo fui por culpa de una gente que cometió una monstruosidad. Y sé también, porque lo aprendí allá en los tepuales, cuánto valor puede haber en las manos de una amiga como las manos de Marilí, que aquella noche en el estacionamiento cortaron para siempre las cuerdas de mi soledad y me devolvieron a los míos. Y que quede dicho, los monstruos verdaderamente existen, aunque a veces no sean tal como los imaginamos. ¿Qué es el epílogo? Bueno, el epílogo está escrito por el autor. Es un final alternativo, como por ejemplo una reflexión, y cierra la novela de otra forma. Siempre va al final.